El banquete del War Progress finalmente había empezado. Todos los reyes demonios se habían presentado en la sala. Pero si yo te dijera cuáles eran exactamente los sentimientos que tuvo Rimuru, además de la ira, cuando visualizó por primera vez a Clayman, ese muerto viviente que tanto sufrimiento y calvarios lo había obligado a pasar. Además de ese fuego incontrolable de furia, también había una leve fragancia de placer, según la novela. Motivo de esto eran los informes que le estaban enviando sus principales generales del ejército hacia su mente. Aparentemente, desde que él les había otorgado el regalo por la evolución, un vínculo espiritual se había formado entre sus súbditos, permitiéndole enviar y recibir mensajes telepáticos sin importar el lugar o la distancia en la que se encuentren. Rimuru había sido notificado de la contundente victoria de su ejército en las tierras de Carion, en donde se le notificó que su ejército no tuvo ni una sola baja y los enemigos ascendían a más de 1000, 3000 heridos y 5000 capturados. No solo eso, también fue notificado de la destrucción de Carbudis, de que Benimaru había realizado una hazaña tan formidable, de que Shuna, Hakuro y Zoe habían triunfado en su misión de incursión en el castillo de Clayman, conquistándolo y capturándolo por completo. Además de eso, hubo una noticia que le sacó una sonrisa de oreja a oreja a Rimuru. La bóveda principal en donde este rey demonio guardaba sus fondos, sus tesoros, estaba siendo saqueada en este momento. Zoe le había pedido el favor a Geld que se teletransportara a este lugar para iniciar labores de saqueo, llevándose todos esos tesoros hacia sus propias tierras. Una risa burlona empezó a escaparse desde los labios de Rimuru, pensando: vamos chicos, sin piedad, démosle duro, saquémosle, robémosle sus tierras y, aunque le parecía extraño, también llevémonos a su ejército. Había recibido ese extraño mensaje de que ahora también comandaba un ejército de muertos vivientes. Aunque no entendía muy bien el por qué ni cómo llegó a esa situación, Zoe le dijo de que esto sería explicado más adelante cuando volviera con Shuna. El asunto final es que Clayman acababa de perderlo todo sin darse cuenta. Solamente lo único que le quedaba era su vida y su integridad. Por eso Rimuru, cuando lo vio y después percibió que golpeara a Milin, su amiga, aunque tenía odio desenfrenado, también sentía bastante felicidad, mucha alegría. Incluso hasta llegó a compadecerse por su oponente, ya que este se encontraba en una situación miserable y ni siquiera se había dado cuenta. Y bueno, también me gustaría comentarlo. Cuando vio que él había golpeado a la Dragonite, la Destroyer así apodada, también sintió un poco de miedo, pues por un instante consideró la posibilidad de que Milin, emputada, lo destruyera y así él no pudiera consumar su venganza. Pero le pareció muy extraño de que ella no moviera ni un solo milímetro, ni tampoco se quejara. Si hubiera sido al revés, no le hubiera extrañado. Milin golpeando a un rey demonio es Milin siendo Milin. Milin siendo golpeado por alguien más y no devolviendo el golpe, ya se nota que es algo completamente extraño, y esto le confirmó la posibilidad al pequeño Slime de que ella se encontraba manipulada. Lo que tú acabas de escuchar es información que sale cuando comparas la novela con el anime. Aún me quedan bastantes datos, bastante interesantes de por ciento, los cuales nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento sobre el universo de Tensura. Así que, si te interesa, te invito a que me acompañes. Acomoda tus nachas en esa silla y empecemos con número 1. Hablemos ligeramente sobre las razas que tienen los Reyes Demonios. Aunque si nos ponemos a meditar conocemos la mayoría de estas, hay algunos que se encuentran en el anonimato. Pero no te preocupes, repasemos todos para que sepas exactamente a qué raza corresponde cada uno. El más poderoso, Guy Crimson, es el Señor de la Oscuridad y pertenece a la raza de demonios. Luego viene Milim Narva, la Destroyer, una Dragonite. Luego llega Rameris, la Maestra del Laberinto, un hada. Dragnul, también conocido como el Terremote, un gigante. Después llega Roy Valentine, Rey Sanguinario, un vampiro. Dino, Gobernante Durmiento. Su raza es una conversión de una, pues anteriormente él era un ángel, pero después cayó, entonces actualmente es considerado como el ángel caído. Frey, la reina de los cielos, también conocida como una arpía. Esta también es curiosa, muchos se preguntan cuál es la raza de Clayman, y para nuestra sorpresa, él es un muerto viviente.
el maestro de las marionetas no se clasifica como algo vivo. Y finalmente encontramos a Leon Cromwell, el sable platino, también conocido como ex-humano. Y al final encontramos a Rimuru, conocido como el Slime. Número 2. Cuando Rain se presentó a la escena para recoger a Ramiris y a Rimuru, él logró percatarse de la fuerza que tenía esta sirvienta, tan imponente como Diablo la consideró como un demonio de alto nivel. Pero exactamente, ¿cuál es su categoría? Teniendo exactamente el mismo título que tiene el siervo de Rimuru, esta es una duquesa demoníaca. También llevándose el título de la Primigenia Verde, uno de los demonios más antiguos que existe. Número 3. La neblina del bosque de Clayman interfería con los sentidos y las habilidades de percepción mágica, además de los mecanismos de comunicación no verbal que tenía este grupo de 3 guerreros. A lo que me refiero, por lo general ellos en combate solían utilizar pensamiento o transmisión de pensamientos a sus demás aliados para comunicarse entre ellos. No obstante, no podían utilizar esta habilidad porque las magículas ambientales las estaban afectando. Bueno, Shuna dijo de que si se enfocaban y daban su absoluta concentración para tratar de formar un vínculo en la comunicación, es posible que logren enviar uno que otro mensaje, pero realmente sería muy complicado y arriesgado. Por cierto, esta misma neblina tiene la facultad de hacer de que las personas se vayan a un lugar en específico, haciendo que la única dirección en la que ellos puedan avanzar sea la más o menos visible de entre todo el entorno, y así ellos simplemente se estaban conduciendo al corazón de los muertos vivientes, quienes no se estaban escondiendo, simplemente estaban sentados esperando a que ellos llegaran a sus trampas, como una araña en una telaraña. Número 4. Los capitanes del ejército de Rimuru habían sido emboscados por un ejército de esqueletos, pero exactamente ¿cuántas unidades habían en sus filas? La respuesta yace en los textos, mencionando de que el número de enemigos a combatir sobresalía entre los más de 10.000 efectivos. Número 5. Cuando Adaman se presentó a la escena, Shuna dijo que tenía un extraordinario poder mágico. Pero en términos de clasificación, ¿él en dónde se encontraba? Ella, reconociendo que su fuerza mágica, pese a que había sido incrementada gracias a la evolución de Rimuru, ni siquiera alcanzaba a llegar a la 10ª parte del oponente que tenía delante. El poder albergado dentro de ese esqueleto, supongamos de que eso fuera menos una alegoría a otra serie, equivalía al mismo que el de Ainz Oorugon de la serie Overlord. Bueno, ya son especulaciones mías, pero Shuna por un momento lo confundió con el mismísimo Clayman, porque la cantidad de energía que albergaba dentro era la misma que la de un rey demonio. Número 6. Adalman es alguien bastante complejo, pues aunque los demás dedos de Clayman solían confundirlo con alguien bastante estúpido que no era capaz de acatar más órdenes de proteger un lugar, realmente él era alguien muy listo, muy culto, muy sabio, pero debido a la maldición que estaba soportando no podía alejarse de estas tierras, y ya que el dispositivo de Kerana, que era la anterior jefa de Clayman, era la que la había puesto en esta condición, en esta maldición de ser un guardián, entonces no había forma de poder acatar más órdenes que ser la de un sistema de seguridad. Realmente este esqueleto estaba aburrido y no tenía la obligación de hablar con las personas que entraban en su territorio, pero sinceramente este era el único entretenimiento del que podía disponer. Por eso, frecuentemente solía mantener conversaciones con estos intrusos. Trataba de hablar lo máximo con ellos antes de destruirlos o desolarlos con su ejército de muertos o con su abrumador poder. Es por eso que quiso entablar una conversación con Shuna. Es por eso que respondía a sus preguntas y es por eso que la respetó como guerrera al ver la interacción que estos tenían y sus capacidades en utilizar la magia. Número 7. Caballero no muerto. Aunque su nivel de peligrosidad está clasificado en A-, aún así fue capaz de detener uno de los golpes de Hakuro, pese a que este seguramente ya se encontraba en clase S-, por así decirlo. Este caballero tiene una historia de trasfondo, siendo en el pasado, cuando estaba vivo, uno de los mejores amigos de Adalman. Aparentemente, luego de su muerte, él lo levantó con su poder de Lich para que lo acompañara aún más allá de este sufrimiento y tormento. Número 8.
El dragón de la muerte tiene una pasiva bastante rota, la verdad, que solamente Zoe, debido a sus clones, era capaz de afrontar. Muerte instantánea al contacto. Cualquier cosa que tocaba se le era arrebatada su alma y su vida, como una especie de absorción. Aún así, gracias a que Zoe atacaba constantemente con sus réplicas, estas eran las afectadas por la pasiva y no su cuerpo original. Un enemigo bastante problemático que, de no ser por Shuna, quien había derrotado a Adalvan, seguramente este dragón solito podría habérselos hecho a todos. Cuando empezó el combate, Zoe utilizó su habilidad más poderosa que poseía en el momento, hilos descuartizadores. Además de ser hilos con la tenacidad del acero tan finos como para cortar todo lo que encuentran a su paso, también habían sido imbuidos con una habilidad especial. Similar a la del dragón, estaban imbuidos en letalidad y fatalidad, haciendo que el mínimo contacto con estos generara una muerte instantánea. No me preguntes cómo funciona, así lo decía la novela. Número 9. Shuna dijo que se encontraba enojada, pero sus palabras no es que hayan llegado al corazón de Zoe para mostrar su resolución. De hecho, estas estaban imbuidas por una habilidad especial incluso superior a la que tenía esa reencarnada que apareció en el principio de la primera parte de la segunda temporada, que podía manipular la mente de las personas. La princesa de los ogros tenía una especie de encanto en su personalidad, la cual hacía de que las personas hicieran lo que dijera cuando ésta se ponía seria. Es por eso que incluso Rimuru le tiene miedo, pero desde su evolución, ésta había desarrollado más poder en esta habilidad, haciendo que incluso sus propios decretos surtirán gran efecto en las personas que lo escucharan. Sus amigos no eran la excepción, casi como si fuera una habilidad única. Número 10. La Shuna también está muy rota, heredó las mejores habilidades de Rimuru por guionazo. Bueno, no es que valga guionazo y al mismo tiempo sí fue guionazo. Ella tiene en principio la habilidad de análisis y evaluación, la cual le permite identificar los tipos de magias que se están utilizando en el ambiente o que su enemigo está conjurando. Además, tiene la habilidad única de creación, la cual le permite formar cualquier hechizo que se le ocurra, siempre y cuando se ajuste a las necesidades que ella requiera. En pocas palabras, es capaz de adaptarse a cualquier escenario en el que se encuentre disputando. Esta pelea fue el claro ejemplo. Su enemigo lanzaba hechizos de muerte instantánea o fatal. Inmediatamente Shuna podía analizarlas y crear una magia que pudiera contrarrestarlos al instante. Esta es una de las fortalezas que tiene Rimuru a la hora de combatir, principalmente apoyado por el gran sabio. No obstante, Shuna no posee la voz del mundo quien le indique las debilidades y los defectos de las cosas. Lo hace ella misma con su propio albedrío e inteligencia. Es por eso que está bien rota. No importa el tipo de oponente al que se esté enfrentando. Siempre y cuando este sea un mago, ella descubrirá el método ideal y el conjuro exacto para poder superarlo. La diferencia de maquículas almacenadas dentro de su cuerpo era abismal. Ella se enfrentaba a alguien que poseía 10 veces más poder mágico, así como cuando Rimuru se encontró por primera vez con Millim, pero aún así esto no lo detuvo para vencerlo. Número 11. ¿Cómo funciona la magia sagrada en este mundo? Fe es lo único que podría expresar. Los humanos por lo general solían confundir la fe con la devoción con la diosa Luminous. Aparentemente creían de que esto era exclusivo de los seres humanos, exclusivo de aquellos de la iglesia y que tuvieran fehaciente fervor por esta entidad. El mismo Dios le prestaría su poder y así se invocarían los milagros que se manifiestan en la tierra. No obstante, esta información estaba medio bien y medio mal. Luminous no era quien le estaba prestando su poder a los humanos para invocar estas magias, sino que cualquiera que tuviera fe en algo, no solamente en la magia de los milagros, sino que su devoción reposara en algún tipo de objeto de devoción, ya sea una persona u otra entidad deidificada, además de Luminous, podría invocar los milagros o la magia sagrada. En el caso de los sirvientes de Millim, estos adoraban a la misma Dragonite como su diosa, como su deidad, y esto les permitía utilizar la magia sagrada. Número 12. ¿Qué le pasó exactamente a Adamar? ¿Por qué es una persona que había sido traicionada por los clérigos de la iglesia? Pues bueno, este sujeto tiene una buena historia de trasfondo. Empezó siendo un simple campesino, el cual
se reclutó hace 1000 años a la fe de Luminous. Los simples plebeyos no podían ascender más allá de acólitos, ese era el rango máximo que podían alcanzar estas personas. No obstante, debido al gran talento que él estaba exhibiendo ante los demás miembros de la iglesia, fue elevado hasta cardenal. Su entrenamiento en las artes sagradas fue tan intensivo y el gusto que desarrolló por ellas era tanto que alcanzó una atmósfera más allá que a la de los mortales se le encontraba permitido, iluminado. Una especie de estado en el que dejabas o descartabas tu humanidad y te convertías en algo muy similar a un espíritu. El poder de Adamal seguía creciendo sin par, hasta que finalmente se le dio la supuesta oportunidad de tener una audiencia directa con Luminous. Pero esto era una trampa de los demás cardenales de la iglesia, los cuales temían de que este sujeto siguiera adquiriendo más y más poder con el pasar de los años. Entonces le tendieron una trampa en el templo. Cuando llegó a ese lugar, tuvo que resistir una oleada de cientos de miles muertos vivientes, luchando hasta el cansancio hasta que finalmente no fue capaz de resistirlo más y murió. No obstante, uno de sus amigos en vida no quería permitir de que él muriera, y utilizando el milagro de resurrección lo volvió a traer a la vida. Pero ya que habían ciertas circunstancias especiales, el conjuro no salió a completa efectividad y se convirtió en un lich, sometido y arraigado en esta tierra por la inmortalidad. Número 13. Overdrive, sobrecarga, así como en los primeros yoyos. El Overdrive lo que hace es enviar magículas de control a la composición del hechizo que está siendo conjurado, robándole el control de la magia. Es por eso que Shuna, aunque posea 10 veces menos magia que su oponente, aún así solamente necesita un mínimo, unos cuantos agentes, unas cuantas partículas que entren en los círculos mágicos, en los sellos, en las composiciones y los alteren según su voluntad, robándole el control a su conjurador y devolviéndole el hechizo. Este fue el secreto detrás de Shuna y solamente lo iba a utilizar cuando su oponente mostrara su mejor carta. Todo en pos de eliminar a todo el ejército que estaba acumulado en los alrededores. La habilidad de desintegración es bastante poderosa y lo utilizó para eliminar lo máximo posible el ejército de 10.000 efectivos que los estaban rodeando. Aún así, como que sintió un poco de clemencia, piedad o bueno, más bien, yo no sé qué pasó con ellos, son muertos vivientes, aguantaron la desintegrada, los putazos. Y estos serían los que pasarían al mando de Rimuru más adelante. Número 14. Boing, 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 hayaya. Esas son las palabras tan hermosas que tiene Rimuru al rebotar. Shuna la verdad estaba preocupado porque Adamal considerará a Rimuru como un dios, porque a final de cuentas, aunque lo respetaban y lo querían mucho, la verdad no tenía ese aspecto tan imponente de deidad. Estaba segura que después de que él lo conociera de persona, interactuara con él y se diera cuenta de su verdadera naturaleza, se decepcionaría y ya no lo miraría como un objeto a adoración. Pero estás equivocada, ese bebé es capaz de enamorar a otros hombres y a también demonios. Estoy seguro que le va a encantar uno que otro muerto viviente. Número 15. La atmósfera que estaba emanando Guy Crimson realmente era muy engañosa, pues toda la información que estaba arrojando realmente era difícil de interpretar, porque según los análisis que él tenía por experiencia, era la misma esencia que tendría un demonio fuerte pero engreído, que no era capaz de controlar su aura. Esta era la imagen que quería expresarle a los demás, pero Rimuru sabía que esto era un engaño, era una fachada. Rafael lo podía analizar. Las habilidades definitivas solo pueden ser canceladas por otras definitivas, y Rafael no era capaz de entender su verdadero poder, ya que había otra habilidad definitiva que lo estaba ocultando. Aún así, Guy quería, por así decirlo, jugar con sus enemigos con su habilidad de recopilar información, fingiendo tener un poder que se alejaba por mucho de su real, hacía que los demás lo subestimaran, y esto le daba una clara idea de su oponente. Si él se tragaba las patrañas que él estaba tratando de comunicar con esta farsa, entonces era un oponente que no valía la pena. Pero si era capaz de ver a través de ellas, significa de que era alguien digno de su atención.